Y paz del Señor. En esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 9, desde el verso 1 hasta el verso 6. Vamos a leer varias escrituras en esta mañana a fin de poder meditar un poco en este día en la palabra del Señor. Hechos capítulo 9 del 1 al 6 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te das cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Seguidamente, hermano, vamos a leer 1 Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En ese mismo capítulo, en el verso 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y otros dos últimos pasajes lo vamos a ver en Romanos, capítulo 12, verso 3 al 8. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; y el que exhorta, en la exhortación; y el que reparte, con liberalidad; y el que preside, con solicitud; y el que hace misericordia, con alegría. Y el último pasaje lo encontramos en la epístola de Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos,
para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Hermanos, en los versos que hemos leído podemos ver de una manera clara la visión y la vida corporativa de la Iglesia de Cristo. Y durante todos estos días hemos estado oyendo hablar de la visión celestial. Sabemos que la visión celestial tiene como centralidad al mismo Señor Jesucristo. Pero también hemos oído hablar acerca de la iglesia de Cristo, la iglesia que está sobre esa roca que es el mismo Señor. Entonces, cuando nosotros miramos las Escrituras, nos damos cuenta que el Señor tiene una iglesia. Y esta iglesia es única y es de Él. No es la iglesia de Pedro, no es la iglesia de Juan, no es la iglesia de Jacobo, sino que es la iglesia de Cristo. Se ha hablado mucho acerca de Mateo 16:13, si no me equivoco, donde el Señor le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces se ve claramente por las Escrituras que hay una iglesia y que esa iglesia es la iglesia de Cristo. Hoy día muchos hombres quieren atribuirse esa iglesia para ellos y los escuchamos decir mi iglesia, mi congregación, pero el único que dijo mi iglesia fue el Señor. ¿Por qué su iglesia? Porque el Señor fue el que murió por ella. Entonces esa es la iglesia, hermano, de Cristo, la iglesia que el Señor compró por su propia sangre. Y cuando leemos el Nuevo Testamento encontramos, hermanos, que los apóstoles tenían una visión clara de lo que era la iglesia. Nunca he leído un pasaje en la Escritura donde Pablo diga mi iglesia de Corintio, mi iglesia de Tesalónica. No lo he leído. Tampoco he leído que Pedro diga mi iglesia en Jerusalén. No. Todo lo que encontramos que dice la iglesia de Dios que está en Corintio. Las iglesias de ¿quién? De Cristo. Eso lo encontramos. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y esto nos muestra, hermanos, de que los apóstoles tenían una visión clara de lo que era la iglesia. No era algo que les pertenecía a ellos, sino que le pertenecía al Señor. Porque es la iglesia del Señor. Y aún Pedro, cuando escribe a los ancianos de la iglesia, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentar la grey de ¿quién? De Dios. La grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino con ánimo pronto. Entonces los apóstoles tenían una visión, hermano, clara de lo que era la iglesia. Tenían una visión clara de lo que hemos estado oyendo, de la visión celestial. Pero es importante notar, hermanos, en el pasaje que leímos de primero,
que el primero que tuvo esa visión celestial de lo que era la iglesia fue Saulo de Tarso, llamado también Pablo. Él perseguía a los cristianos. Él creía que eran una secta, que era un movimiento que se había levantado. Y él se propuso exterminar a ese grupo de discípulos del Señor. Él iba a todas partes, hermano. Dice que los llevaba presos, los encarcelaba. Y la misión de este hombre Saulo era terminar, acabar con la iglesia. Pero un día, hermano, yendo hacia Damasco, le resplandeció una luz del cielo. Este hombre cae en tierra y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi pueblo? Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? No, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento, este hombre pudo ver que la iglesia no era una secta, la iglesia no era una organización, sino que la iglesia era un organismo vivo. Ese organismo vivo llamado el cuerpo de Cristo. El mismo Señor en la tierra, caminando a través de sus discípulos. Y cuando Saulo ve esta revelación, él se rindió a los pies del Señor. Y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces Pablo tuvo una doble revelación, hermano, una doble visión en el camino de Damasco. Primero, él tuvo la visión de Cristo. Se encontró con el mismo Señor, pero tuvo también la visión de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pablo recibió esta revelación, que la iglesia no es una secta, no es una organización, sino que es un organismo vivo, compuesto por todos aquellos que han creído en el Señor. Y es por eso que Pablo, aquí en 1 Corintios capítulo 1, verso 11, hablando a los hermanos de Corintio, mire lo que le dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Entonces Pablo dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Cuando los hermanos cayeron en ese sectarismo, en ponerse nombres, en separarse unos a otros con distintos eslogans, Pablo dice: ¿acaso está dividido Cristo? No, no está dividido. Porque Pablo tenía una visión clara de lo que era la iglesia. Y ojalá, hermano, el Señor en esta mañana nos pueda ayudar a ver no solamente a Cristo,
que es la centralidad y es la base fundamental de nuestra fe, sino que nos ayude a ver la iglesia. Amén. Muchos hermanos que están en las denominaciones, muchos aman al Señor y han visto la cabeza, han visto a Cristo, pero todavía no han visto el cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos creen que la iglesia es un movimiento, que la iglesia es una organización, que la iglesia es un concilio. Han visto a Cristo, pero les falta la revelación del cuerpo. Entonces es necesario, hermanos, que no solamente veamos a Cristo, sino que tengamos claridad del cuerpo. Que esa visión celestial de Cristo y de la iglesia sea para nosotros, hermanos, en esta mañana cristalina. Como un cristal, hermano, para que podamos tener esa visión celestial clara. Amén. Entonces, hermanos, cuando vemos lo que es la iglesia, nos encontramos con lo que el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 3 nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí Pablo nos habla de guardar la unidad del cuerpo. No dice que hay varios cuerpos, dice un cuerpo, un espíritu con el cual fuimos nosotros llamados. Y en Colosenses dice la iglesia que es su cuerpo. Entonces Pablo nos enseña que la iglesia es un cuerpo y que debemos guardar la unidad del Espíritu en un cuerpo. No dice que debemos hacer la unidad. El ecumenismo y las organizaciones religiosas quieren hacer una unidad. Pero no, hermano, ya la unidad está hecha en un cuerpo. En uno de los pasajes que leímos dice: y fuimos bautizados todos en un cuerpo, sean judíos, sean gentiles, a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Entonces nosotros estamos llamados, hermanos, a guardar la unidad del espíritu, la unidad del cuerpo. Pero ¿cómo lo hacemos? Primeramente cuando nos identificamos con Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y luego, cuando vivimos la vida corporativa del cuerpo. Porque estamos llamados a vivir, hermano, la vida corporativa del cuerpo. Un espíritu y un cuerpo, como fuisteis también llamados. Sabemos que hay muchos hermanos en el denominacionalismo y son hermanos, pero están fuera de la realidad del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Aunque ellos son del cuerpo, no están viviendo la vida del cuerpo porque no han visto todavía lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo, que tuvo esta revelación tan tremenda de lo que es la iglesia,
nos enseña que la iglesia es un solo cuerpo. En cierta ocasión, había un hermano en una estación de un tren repartiendo folleticos evangelísticos. Y le fue a dar un folleto a un hermano. Y el hermano le dijo, no, ya yo soy cristiano. Y el hombre le dijo, el hermano, ¿a qué iglesia pertenece? Y él le dijo, a la misma que tú. Pero yo no te he visto allá, aunque no me hayas visto, pertenezco a la misma que tú, a la iglesia de Cristo. Amén. Tenía claridad de lo que era la iglesia. Un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados. Pero ¿qué más nos dice Pablo acerca de esta visión corporativa de lo que es la iglesia? Lo leímos aquí en Romanos capítulo 12. Dice que, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Ahora Pablo nos va a hablar sobre la función de cada uno de nosotros en el cuerpo. En la iglesia, hermano, no hay jerarquías. En la iglesia hay funciones. Porque la Biblia dice que somos miembros del cuerpo y que el cuerpo de Cristo está compuesto por muchos miembros. Y dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Entonces tenemos que tener claridad que como creyentes, que como hijos de Dios, hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo, como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y que cada uno de nosotros ha sido puesto para una función. No para tener una jerarquía, sino para tener una función. Como dice Primera de Corintios, capítulo 12. El ojo no le puede decir a la oreja, no te necesito. El pie no le puede decir al oído, no te necesito. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha puesto a cumplir una función. Y aquí dice, si el de profecía, profecía. Si el de servir, en servir. Si el de enseñar, en enseñar. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a ocupar el lugar donde el Señor nos ha puesto en el cuerpo. A veces queremos ser oídos y resulta que el Señor nos puso como ojo. A veces queremos ser mano, pero el Señor nos puso como pie. Entonces nosotros tenemos que aprender, según la medida de lo que hemos recibido del Señor, a funcionar, hermanos, en el cuerpo. Todos los miembros, hermanos, son importantes. Aún los que no se ven tienen una gran labor. Entonces el Señor nos ha puesto, hermano, en el cuerpo para que cumplamos
una función. Y cada función de cada creyente, hermano, es importante. Por más pequeña que nosotros la podamos ver, es muy importante para el Señor. Por eso Pablo enfoca y dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, conforme a lo que el Señor nos ha dado. Todo tiene, hermano, una medida. A veces nosotros queremos sobrepasar la medida, pero el Señor nos da una medida y debemos trabajar en esa medida. Amén. ¿Qué más nos dice el apóstol Pablo acerca del cuerpo? Lo leímos allí en Colosenses, donde él dice que él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué nos enseña esto? Que no debemos perder la centralidad de Cristo. Como iglesia tenemos que reconocer que Cristo es el Señor, que Cristo es el centro de todo y que debemos estar sujetos a la cabeza de la iglesia, que es Cristo. La cabeza de la iglesia no es el pastor, no es el movimiento tal. La cabeza de la iglesia es el Señor. Y es muy importante tener esto claro, hermano, para que no estemos mirando al hombre o mirando a los siervos. Pablo dijo, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Dice que ni el que siembra es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces hemos de estar siempre viendo al Señor. Y mirando a los hombres, dice el apóstol Pablo, como servidores de los misterios divinos. No podemos perder, hermano, de vista al Señor. Él es nuestra centralidad. Hemos escuchado hablar, hermano, que cuando perdemos de vista al Señor, perdemos todo. La iglesia en Apocalipsis en Éfeso tenía buenas obras, tenía muchas cosas, pero el Señor le dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Había perdido, hermano, al Señor y se había inclinado a las obras, a lo exterior. Y eso pasa, hermano, cuando como iglesia de Cristo perdemos la centralidad. Podemos hacer muchas cosas, pero hay algo que está perdido, la centralidad de Cristo. Entonces por eso Pablo dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, para que en todo tenga preeminencia. Miren que no dice ahí para que en algunas cosas, no, en todo. El Señor tiene que tener la preeminencia en todo. Y nosotros tenemos que reconocer que somos el cuerpo y que Él es la cabeza. Amén, hermano. Entonces, viendo ya esto que hemos visto, que hemos leído, teniendo como base, hermano, lo que somos y lo que es el Señor, podemos ver que esa vida corporativa y esa visión celestial de lo que es el cuerpo de Cristo debe expresarse en medio de nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, ya lo hemos visto. Nosotros tenemos una función y tenemos un lugar y tenemos una cabeza, pero el cuerpo de Cristo tiene que expresarse. No es que está el cuerpo de Cristo allí para que esté
No, sino que el cuerpo de Cristo tiene que expresar esa realidad espiritual de lo que es la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros expresar esa realidad de lo que somos como iglesia? Primeramente debemos reconocer que somos miembros los unos de los otros. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 12, mire lo que dice. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos dignamente. Y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia del cuerpo, sino que los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, ¿cómo expresamos nosotros esta realidad del cuerpo? Cuando nosotros reconocemos, hermano, de que yo solo no puedo ser el cuerpo. Yo solo no puedo ser la oreja. Necesitamos los unos de los otros. Necesitamos aprender a reconocer lo que somos delante del Señor. Necesitamos que el Señor nos ayude a no actuar en independencia. El hermano Gualmaní decía que cuando actuamos en independencia, entonces perdemos la realidad del cuerpo de Cristo. Entonces yo no puedo decir, yo no necesito a este hermanito. Yo no necesito a Gustavo del sonido, no lo necesitamos. Yo no necesito al que pone la silla. Yo no necesito, no, hermano. Todos, hermanos, como un cuerpo, nos necesitamos. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino que son muchos. Entonces es una de las maneras, hermano, de poder expresar la realidad del cuerpo de Cristo. Cuando reconocemos nuestra insuficiencia y reconocemos que nos necesitamos unos a otros y que cada uno, hermano,
cumple una función. Hace tiempo escuché que una anécdota donde en un taller de carpintería estaban las herramientas conversando y empezaron las herramientas a discutir. Una decía: a mí no me gusta el metro, porque ese metro vive midiendo a todo el mundo. Otro decía: a mí no me gusta el martillo, vive golpeando, vive dando golpes. Y del metro se la pasa midiendo a todo el mundo. En fin, ellos estaban allí discutiendo. La plomada quiere todo a la medida, el tornillo, y de repente, mientras que ellas discutían, entró el dueño de la carpintería y comenzó, tomó el metro, midió, empezó a cortar, agarró el martillo, agarró la plomada, empezó a agarrar todas las herramientas y hizo un lindo mueble. Cuando el dueño de la carpintería salió, las herramientas dijeron: de verdad que todos nos necesitamos. Amén. Entonces eso es lo que el Señor nos dice aquí. Nos necesitamos, hermanos, unos a otros. Y por más que yo pueda decir que yo no necesito al hermano, finalmente debo reconocer que sí lo necesito. Porque no podemos hacer nada, hermanos, solos. Porque somos un cuerpo. Y miembros cada uno en particular. Miembros los unos de los otros. Otra de las maneras que veo cómo podemos nosotros expresar la vida corporativa es en las reuniones de la iglesia. Las reuniones de la iglesia, cuando leemos 1 Corintios 14, 26, dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ahí vemos también la expresión del cuerpo de Cristo. ¿Qué hay cuando se reúnen? Cada uno de vosotros. No nombra una persona en particular, sino que dice cada uno. Entonces, en medio de las reuniones de la iglesia, también se expresa, hermano, la realidad del cuerpo de Cristo. Colosenses 3, verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahí vemos la vida corporativa, enseñándonos, exhortándonos unos a otros, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Debemos anhelar, hermanos, ir a las reuniones, no para estar pasivos, sino para ser parte de la reunión. A veces amanecemos, hermanos, con un canto en nuestros labios. Yo creo que a mí me ha pasado. Y ese canto está, desde la mañana estamos cantando. Ya el Señor te lo dio para que lo lleves a la reunión, a la edificación, amén, del cuerpo de Cristo. A veces el Señor nos da una lectura y creemos que es para nosotros. No, hermano, es para el cuerpo. Vamos a leer esa lectura.
Vamos a expresar la realidad del cuerpo en las reuniones. Entonces, no solamente la realidad de Cristo, del cuerpo de Cristo, la expresamos reconociéndonos unos a otros, sino también cuando estamos, hermanos, en las reuniones. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina. Hágase todo para edificación. Lo importante, hermanos, es que lo que hagamos, lo que llevemos a la reunión, sea para edificar. Porque cuando nos reunimos para edificarnos unos a otros. No nos reunimos, hermanos, para que la gente vea quién soy yo o quién es aquel. Nos reunimos para la edificación del cuerpo de Cristo. Otro pasaje más, hermanos, está en Efesios, que habla también de esta expresión del cuerpo de Cristo en la reunión. Efesios capítulo 5. Verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes ve bien, sé llenos del Espíritu. Pero ¿cómo vamos a ser llenos del Espíritu? Aquí lo dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando gracias siempre al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es la expresión, hermano, también del cuerpo de Cristo que la vemos en las reuniones de la iglesia. A veces en nuestras reuniones, hermano, habla un solo hermano. El hermano tiene que hacer todo, porque los hermanos no tienen conciencia de esa realidad, de que somos el cuerpo de Cristo y que no venimos a escuchar un culto, venimos a dar culto. ¿Qué dice Pedro? Vosotros, como piedras vivas, sé que edificados, como casa espiritual, sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Es una manera, hermano, también de expresar esa realidad, de esa visión celestial de Cristo y de la iglesia. Pero ¿cómo se puede expresar también esa realidad del cuerpo de Cristo? Esa realidad corporativa. Se puede expresar por medio de los dones, por medio del ministerio. Cuando leemos aquí en Efesios 4, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quienes han recibido dones, quienes han recibido ministerios en el cuerpo, no es para que ellos se queden con eso allí guardado, o para que digan, bueno, yo soy algo, ya a mí el Señor me dio este don. No. ¿Para qué han sido dados estos dones? Para la edificación, hermano, del cuerpo de Cristo. Entonces, cada uno de los miembros del cuerpo que ha recibido algún don, que ha recibido algún ministerio, su finalidad es para la edificación del cuerpo de Cristo, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Hoy día en el mundo evangélico, hermano, el que tiene un pastorado no quiere que otro sea pastor.
El que no quiere. Y debería ser al contrario. Si alguien tiene ese don, anhelar que muchos lo tengan para que se pueda servir al Señor. Entonces, una manera de expresar también la vida corporativa de la iglesia es cuando hemos recibido un don o un ministerio del Señor. Es una responsabilidad, hermanos, porque dice para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Interesante, hermano, este pasaje. Y también, hermano, la expresión del cuerpo se puede ver también en el gobierno de la iglesia. El Señor siempre actúa corporativamente. Cuando nosotros abrimos las Escrituras del Nuevo Testamento, nunca encontramos un pastor. Nunca la Biblia nos habla de un pastor. Cuando se refiere a un pastor, se refiere a Cristo. Pero cuando habla de los que presiden en la iglesia, siempre es plural. Los pastores, los ancianos, los obispos. Todo el gobierno de la iglesia también tiene que ser plural. El ministerio pastoral no está en las manos de un solo hombre, como se ve en el día de hoy. La idea de un pastor en una iglesia surgió en el siglo III. Ya estaba empezando a venir la jerarquía. Pero en los días del Nuevo Testamento, el gobierno de la iglesia recaía sobre un grupo de hermanos, quienes eran llamados ancianos, obispos y pastores. Aquí en Hebreos capítulo 13, vamos a verlo por la Biblia. 13:24 dice: saludad a todos vuestros pastores. También dice: obedeced a vuestros pastores o a los que los dirigen. Primera de Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Todo el gobierno de la iglesia es corporativo también, porque no es un solo hombre, sino que es un grupo de hermanos que han sido llamados por el Señor para llevar ese ministerio de apacentar la grey de Dios. El único caso, hermano, donde vemos un pastor es en Tercera de Juan. Tercera de Juan, capítulo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Ahí vemos un pastor, uno que quería tener el primer lugar. Pero el primer lugar, como hemos visto, hermano, lo tiene el Señor. Nosotros somos solamente miembros de su carne y de sus huesos. Toda esa expresión, hermano, corporativa tiene que estar también en el gobierno de la iglesia. Y debemos orar para que el Señor levante esos obispos y esos pastores, hermano, que puedan pastorear la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque es corporativo, hermano. Y por último, la expresión del cuerpo no solamente la vemos en el gobierno de la iglesia, sino que también la vemos en la obra. ¿Qué dice el libro de Hechos, capítulo 2, verso 14?
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. Ahí vemos la obra también. La obra del Señor tiene que ser corporativa. Pedro se levantó, pero se levantó con los 11. Cuando estábamos viendo en estos días que estaba hablando el hermano Pablo Moyano de la iglesia de Antioquía, dice, habían profetas y ¿qué? Y maestros. Los hermanos que hacían la obra también eran varios. Entonces la obra del Señor, hermano, también tiene que ser corporativa. Cuando el Señor llamó a los apóstoles, no llamó uno, llamó 12 y les dio un encargo, mostrándonos así, hermano, de que la obra también tiene que ser corporativa. Si usted lee las epístolas, te encuentra Pablo, Silvano y ¿quién? Y Timoteo. Usted encuentra a Pedro, encuentra a Juan. La obra corporativa de los hermanos. Aunque estaban en diferentes lugares, Pedro estaba en Jerusalén, con Jacobo, con Juan. Pablo estaba hacia otro lado, pero aún, hermano, la obra del Señor también tiene que ser corporativa para poder expresar, hermano, la plenitud de Cristo. Entonces, hermano, el Señor nos ha puesto en su cuerpo y Él quiere que estemos en esta visión corporativa del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué el Señor lo ha hecho así, hermano? ¿Por qué el Señor nos ha puesto en el cuerpo y por qué el Señor quiere que todo sea expresado corporativamente? Primero, para que podamos someternos los unos a los otros. La palabra dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y segundo, hermanos, para que Cristo tenga la preeminencia. Porque eso es lo que quiere el Señor, que su Hijo esté en el primer lugar. Hemos escuchado que cuando estaban en el monte de la transfiguración estaba Moisés y Elías. Eso lo escuchamos ahorita. Y Pedro quería hacer las enramadas para los tres. Y entonces desaparecen los dos y queda el Señor solo. Este es mi Hijo, a Él oí. Porque el Señor es el único, hermano, que tiene que tener la centralidad. Y por eso nos ha puesto, hermano, a vivir en la vida corporativa de la iglesia. No es algo fácil, pero lo vamos aprendiendo. A medida que vamos caminando con el Señor, vamos aprendiendo, hermano, que todo es corporativo. La iglesia es corporativa, los dones son corporativos, el gobierno es corporativo, la obra es corporativa. Y cuando el Señor venga, hermano, no se va a llevar de a uno. Todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, el Señor bendiga su palabra. Quisiera, hermano, terminar orando y si pudiésemos cantar esa canción que dice, somos uno, me gustaría que la cantáramos. Amén. Padre, te damos gracias porque en esta mañana tú nos permites estar delante de ti. Porque tú nos permites, Señor, ver tu palabra y ver en ella, Señor, la visión celestial de Cristo y de tu iglesia. Señor, enséñanos, ayúdanos, Señor, a no actuar independientemente. Señor, enséñanos a saber
que nos necesitamos. Que tú nos has llamado, Señor, a ser un cuerpo y a expresar, Señor, la plenitud de tu gracia. Nos encomendamos ante ti, Señor. Encomendamos tu iglesia, no solo en Colombia, sino en todos los países del mundo, para que esta visión celestial, Señor, sea una realidad en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén.